Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos los que se conectaron el día de hoy. Bienvenidos a esta sesión. Ya saben, es un gusto y un placer tenerlos aquí. Me da muchísimo gusto volverlos a ver después de algunas sesiones que no los pude visualizar, pero bienvenidos a todos. Les comparto la presentación. Vamos iniciando. Hoy es un tema sumamente interesante y como ya lo habrán visto en varios lados, pues estamos checando lo del cáncer de mama, que pues es un tema sumamente interesante, sumamente importante y bueno, nadie está exento. De nuevo, mi nombre es Verónica Sotorromano, ustedes me encuentran en estas redes sociales y bueno, vamos iniciando, vamos dándole agilidad. Como sabrán, tenemos otra plataforma y presento las nuevas secciones en las que pueden interactuar con nosotros. Nos pueden escribir en el chat, si quieren ya pueden saludarnos, escribirnos desde dónde se están conectando, desde qué empresa, ya sabe, para poder ir pues mandando los saludos como corresponden. Levanten su manita si quieren interactuar con nosotros, unirse a la conversación. Nosotros les vamos abriendo el micrófono. Lo que sí es importante es que levanten su manita. Y si tienen dudas, tenemos aquí una sección de preguntas y respuestas. La pueden ver en su barra de herramientas. Ahí pueden mandarnos las respuestas, las preguntas correspondientes y nosotros pues les mandamos las respuestas. Y bueno, sin más, les presento al doctor Juan Luis Saboites. Él nos está acompañando en esta sesión. La verdad es que es un gusto tenerlo. Ha sido autor de varios artículos y libros sobre oncología ginecológica, así que si tienen dudas, preguntas, comentarios por ahí, alguna situación que les esté aquejando, pues es el momento de aprovecharlo. Ha coordinado congresos de oncología y la verdad de nivel nacional e internacional. Entonces tenemos pues grandes galas el día de hoy. Y bueno, sin más, le doy el micrófono. Doctor, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Sí, no se Hola, escucha, ¿verdad? hola, buenos días. Buenos días. Sí, 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 ¿me escuchan a mí? ¿Me escuchan a mí? Perfecto, fuerte y claro. Muchas Podemos gracias. ir iniciando. Sí, Sí. ok, perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Pues es un honor estar aquí con ustedes y pues compartirles esto, ¿no? Tan importante. Estamos en el mes de octubre, que internacionalmente lo utilizamos para recordar, hacer conciencia de la lucha que tenemos contra el cáncer de mama, que lamentablemente pues es un cáncer que sigue aumentando en el mundo. Entonces sí es muy importante que hagamos conciencia y todos tenemos que participar, no solamente el personal médico. Esto es tarea de todos. Todos tenemos que hacer conciencia con todas las mujeres de que se tienen que estar revisando,
¿sí? Porque pues definitivamente la prevención y la detección oportuna pues va a ser lo principal para que podamos disminuir esta enfermedad. Entonces, no sé si me puedan pasar la siguiente o cómo las pasamos, las diapositivas. Las voy cambiando, doctor. ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, pues no solamente el cáncer de mama está aumentando en el mundo, sino en general el cáncer. Entonces, si no hacemos nada, pues el cáncer en general va a seguir aumentando. Actualmente se considera a nivel general que una de cada 5 personas va a desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Entonces, de ahí la importancia que todos debemos de prestar a esto. ¿Me pueden pasar la que sigue, por favor? Y ya está muy estudiado que el cáncer de mama y otros tipos de cáncer los podemos prevenir o disminuir el riesgo con cambiar nuestros estilos de vida. Esto es como lo más importante que se nos debe de quedar. Por ahí dicen que no se escucha. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿Sí sí me se escucha. escuchan? Gracias. Entonces, lo más importante que se nos debe de quedar es esto, y es en lo que todos podemos participar. Cambiar nuestros estilos de vida, que es lo que nos ha llevado en mucho a la elevación del cáncer y a otras enfermedades crónicas. El aumento del sobrepeso, la obesidad, que está de la mano con la mala alimentación, el exceso de alcohol, el fumar, el no hacer ejercicio. Estos son factores que todos sabemos que nos afectan y que sin embargo nos cuesta trabajo hacer estos cambios. Haciendo estos cambios, es decir, tener una adecuada alimentación, ¿sí? Disminuir lo más que se pueda los alimentos procesados, todos estos químicos que tienen los alimentos procesados, los enlatados, los envasados, las frituras, la comida chatarra, los refrescos, todos estos aditivos que tienen estos alimentos, sí se ha visto que tienen que ver con el aumento del cáncer. Entonces es muy importante disminuir lo más que se pueda este tipo de alimentos. Pero también el exceso de harinas, el exceso de grasas, tienen que ver porque nos llevan al sobrepeso, a la obesidad, y esto está relacionado eh, con el cáncer de mama, ahorita que es de lo que estamos hablando, pero como les comentaba, también tiene que ver con otros tipos de cáncer. Entonces, la mala alimentación sí es algo en lo que todos podemos cambiar, es cuestión de querer hacerlo y eso nos va a beneficiar y va a beneficiar a nuestros familiares, entonces es algo en lo que todos tenemos que participar. Nosotros como jefes de familia, los que a nuestros hijos tenemos que compartirles, enseñarles a comer bien, regresar a una adecuada alimentación. Obviamente, pues disminuir hábitos como el tabaquismo, más bien no fumar, no tiene ningún beneficio fumar y aunque fumemos esporádicamente, ya nos está causando un daño. El tabaquismo pasivo también obviamente nos afecta. Entonces, si convivimos con personas que fuman, aunque nosotros no fumemos, pues ya eso nos está afectando. Nuevamente, tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestros familiares. No tenemos que, tenemos que evitar el fumar y todavía si fumamos cerca de las personas, pues estamos también haciéndoles un daño indirecto a las demás personas o nuestros familiares. El alcohol, pues reducirlo lo más que se pueda, ¿sí? Y hacer ejercicio. Esto ya está totalmente estudiado y se considera que si hacemos estos cambios, se va a reducir la incidencia de cáncer hasta en un 30-50%, que ya es bastante. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor?
Entonces, pues esto es lo que vemos en el mundo. Lo que vemos de color rosa es el cáncer de mama, como es el cáncer más frecuente en el mundo. Le sigue el cáncer de pulmón. ¿Podemos pasar la que sigue, por favor? Entre el cáncer de pulmón y cáncer de mama en el mundo son los que se pelean como los primeros lugares, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿no? La importancia de disminuir factores como el fumar, eso es algo muy, muy importante. Y otros cánceres relacionados con la mala alimentación, el cáncer de colon, próstata, el estómago, ¿sí? Son los principales cánceres, que sí tienen mucho que ver con estos hábitos que mencionábamos, ¿no? La que sigue, por favor. Eso es a nivel mundial y en nuestro país, pues estas son las estadísticas. Cáncer de mama en primer lugar, después le sigue cáncer cervicuterino, esto hablando de las mujeres. El cáncer cervicuterino ya no le hacemos mucha, bueno, tenemos que seguir hablando de él porque lamentablemente sigue también siendo uno de los principales cánceres que afectan a nuestras mujeres. Pero ven ahí tiroides, cáncer de colon y recto, los primeros lugares en las mujeres. El que sigue, por favor. La que sigue. Y así es como se ve el cáncer de mama en el mundo, cómo es la incidencia, todo se pinta de rosa. Por eso es la importancia de hablar de este tema, ¿sí? Porque afecta a todo el mundo, es un cáncer que es de los primeros lugares y así es como impacta, ¿no? Como vemos el mapa, todo pintado de rosa. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Me pueden pasar la que sigue? Y además para comparar con los hombres, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón son los principales. Pero como ven, eh, no se pinta tanto de rosa, eh, eh, como el cáncer de próstata no se ve todo de verde, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Aunque el cáncer de próstata sí es el principal cáncer en los hombres, no afecta tanto en la mortalidad. En el hombre el cáncer de próstata y de pulmón pues son como los más frecuentes, pero no impactan tanto como en el caso del cáncer de mama, que sí es más generalizado a nivel mundial. Y lamentablemente seguimos detectando el cáncer de mama en etapas avanzadas en nuestro país. Hablamos de etapas avanzadas cuando ya son las etapas 3 y eso ya pues habla de que ya son tumores grandes, de mayores de 5 centímetros. Entonces, de ahí la idea de detectarlo a tiempo. Cuando lo detectamos a tiempo, tumores sobre todo menores de 2 centímetros, que si hablamos de la etapa 1, es cuando más oportunidad hay de curar este cáncer. De ahí la importancia de la detección oportuna. La que sigue, por favor. La mastografía sigue siendo la principal arma para detectar oportunamente el cáncer. No tenemos hasta hoy otro estudio que sea más práctico, más barato, ¿sí? Que la mastografía. Porque se habla de resonancias magnéticas que se pueden realizar, sí, pero no es el estudio de primera elección. La mastografía sigue siendo el estudio de primera elección y todas las mujeres mayores de 40 años deben de hacerse una mastografía, idealmente cada año, y si no, por lo menos no dejar pasar más de 2 años entre cada mastografía. Estudios adicionales como el ultrasonido, las resonancias magnéticas, pues eso ya lo solicitamos los médicos de acuerdo a si vemos alguna alteración en la mastografía. La mastografía a partir de los 40 años es el estudio ideal
En menores de 40 años, pues a veces sí solicitamos de primera instancia el ultrasonido, pero en los menores de 40 años siempre hay que acudir a una revisión médica y si se detecta alguna lesión, alguna bolita, pues entonces ya el médico es el que solicita el estudio. A partir de los 40 años no se requiere ir con una receta médica para solicitar una mastografía. Pueden ir a cualquier laboratorio, ¿sí? Y se puede hacer la mastografía. Entonces eso es muy, muy importante. La que sigue, por favor. Hay muchos pacientes, me dicen a veces, nos comentan, es que no tengo dinero, doctor. Pues bueno, el gobierno sí está tratando de hacer muchas cosas para hacer esta detección oportuna. Hay clínicas de mama gratuitas donde pueden acudir y se puede hacer estos estudios, pero muchos laboratorios privados, sobre todo ahorita en este mes, hay muchas promociones. Aquí con Salud Interactiva hay muchas promociones para que se puedan hacer la mastografía y entonces eso no debe ser un pretexto. Aunado a la mastografía, pues otra de las cosas muy importantes es la autoexploración. No hay que tener miedo a autoexplorarse. Muchas pacientes me dicen, doctor, es que a mí me da miedo revisarme o no me sé revisar. Yo siempre les digo, pues es que a la medida que tú empieces a revisarte, a palparte, a tocarte, es en la medida que vas a aprender a tocar, a conocer cada parte de tu mama, de tus senos, y poder diferenciar, ¿sí? Algo que no estaba antes, algún hundimiento, alguna bolita, ¿sí? Que antes no la tocaban. Pero si no acostumbran a revisarse, pues obviamente va a ser más difícil que noten algún cambio. Entonces esto es muy, muy importante. No hay que tener miedo a autoexplorarse. Todas las mujeres que están menstruando, que todavía arreglan, se deben de hacer esta revisión una semana después de su menstruación, que es cuando la mama está menos inflamada. Y las mujeres que ya no reglan, que ya están en la menopausia, hay que hacerlo en cualquier día del mes, ponérselo ahí en su calendario, a principios del mes, a finales del mes, acordarse que deben de hacerse su exploración, ¿sí? Y como lo ven ahí en los dibujitos, que esto lo encuentran en cualquier parte del internet, cómo hacerse la exploración, no tiene mayor ciencia, paradas frente al espejo, revisarse, tocar con la yema de los dedos cada parte de su seno de forma circular, de arriba hacia abajo, de un lado hacia otro, y acostadas también, palparse. Y les digo, aquí lo importante es la regularidad con que lo hagan una costumbre. Y esto pues va a ser en la medida de que ustedes van a poder diferenciar algún cambio, ¿no? De que esto es de lo que se trata. Cualquier cambio que ustedes noten que antes no estaba, pues acudir a la revisión médica y entonces ya el médico hacer una exploración más detallada y determinar si se requiere algún estudio en ese momento. Entonces, es muy, muy importante no tener miedo, estarse ustedes revisando. La que sigue, por favor. Y pues esto es lo que buscamos. Si hay bolitas que no estaban antes, si hay alguna secreción por el pezón, si hay algún hundimiento. El dolor de la mama, pues muchas veces no se relaciona con el cáncer. Cuando hay dolor, cuando hay piquetitos que luego mencionan las pacientes, o un dolor así como inflamatorio, pues eso generalmente se debe más a alguna alteración precisamente inflamatoria, fibrosis, quistes, alguna cuestión ahí de la dieta, de lo que mencionábamos, a veces se consume mucho café, etcétera. Pero bueno, obviamente cualquier cambio que antes no lo tenían, pues sí es importante acudir a revisión médica. Muchas veces nos consultan por el dolor, pero el dolor no es como la primera manifestación del cáncer. De hecho, es al revés. Generalmente el cáncer no duele cuando van iniciando, por eso puede pasar desapercibido. Entonces no hay que esperar como sentir como dolor o el dolor asociarlo a algo malo. Generalmente es al revés. El cáncer generalmente no duele, pero bueno, cualquier cambio que ustedes vean en su mama, sí es importante acudir a revisión. Enrojecimientos,
retracción, hundimientos del pezón. Todos esos cambios son los que hay que estar al pendiente. La que sigue, por favor. Nuevamente, la mastografía pues sigue siendo nuestra mejor arma para la detección oportuna. Se pueden ver a veces lesiones que no son muy evidentes con una mastografía tradicional, pero que si ya se ve algo ahí sospechoso, se pueden hacer estudios adicionales de aumento para poder determinar si sí se ve alguna lesión. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos ya métodos para hacer detecciones oportunas de lesiones que están muy pequeñitas. Afortunadamente, contamos con métodos donde ya podemos poner ahí unos clips, unos alambritos metálicos para poder dirigir donde está la lesión, poder quitar esa lesión y hacer una detección oportuna. La que sigue. Y esto no es algo que sea al azar, esto está estudiado en todo el mundo, ¿sí? Y afortunadamente hemos visto que también en cuanto al tratamiento del cáncer de mama, pues cada vez ya no hay necesidad de quitar el seno, podemos conservar el seno y vamos a tener tasas de curación igual como si quitáramos el seno. La que sigue, por favor. Hay muchos estudios. Afortunadamente, el cáncer de mama es uno de los cánceres que más se estudia en el mundo y esto ha redituado en que se haya mejorado mucho el tratamiento del cáncer de mama. La que sigue. Ok, esa fue la última diapositiva. Entonces, pues obviamente recalcarles, ¿no? Recalcarles la importancia de la detección oportuna. La verdad es que eso siempre va a ser lo que más va a ayudar a que podamos disminuir los estragos que puede causar esta enfermedad, ¿sí? Hemos avanzado mucho y ya si te toca que se diagnostique un cáncer o cuando diagnosticamos un cáncer, también decirles que no es de que ya no hay nada que hacer o que ya eso es igual a muerte. Afortunadamente no. Ya, afortunadamente, muchas pacientes con cáncer de mama se pueden curar de la enfermedad. Sí, quisiéramos decir que el 100% se pueden curar de la enfermedad, lamentablemente no es así. Esto nuevamente tiene que ver con la detección oportuna, ¿sí? Cuando detectamos tumores, ya les decía yo, tumores sobre todo menores de 2 centímetros, la posibilidad de que se curen es muy alta. Cuando ya llegan con tumores de 4 o 5 centímetros, u obviamente más grandes, pues a ella es más difícil hablar de que se pueda curar y sin embargo, con los tratamientos que tenemos en la actualidad, afortunadamente muchas pacientes, aún cuando llegan con tumores más avanzados, pues muchas pacientes pueden salir adelante. Entonces ese es como el mensaje, ¿sí? El cáncer de mama, aunque es uno de los cánceres que más afectan al mundo, también es uno de los cánceres que más se estudia y que también en los que más se ha progresado y afortunadamente muchas pacientes salen adelante. No hay que tenerle miedo a la revisión, no hay que tenerle miedo a ir a hacerse su mastografía, porque eso es lo que nos va a ayudar a la detección oportuna y lo que les dije desde un inicio, cambiar nuestros hábitos, porque si no hacemos eso, no vamos a ver una disminución en el cáncer, al contrario, el cáncer de mama y otros cánceres van a seguir aumentando, ¿sí? Entonces ese es el mensaje. No sé si tengan alguna pregunta, Sí, tenemos varias comentario. dudas en el chat. Sí, nos encantaría que abrieran sus micrófonos y que pudieran compartir y alguna situación en particular para aprovechar aquí al doctor. Pero dentro de las preguntas del chat está el cáncer en los hombres. ¿Qué nos puede decir acerca el padecimiento? ¿Qué tan frecuente se da? ¿En qué caso se da? ¿Cómo podemos prevenirlo en los hombres particularmente?
Bien, afortunadamente en los hombres no es tan frecuente. Se calcula que es del 1% el porcentaje de que afecta el cáncer de mama en el hombre, es decir, por cada 100 mujeres con cáncer de mama se puede diagnosticar un cáncer de mama en el hombre. Obviamente esto tiene que ver porque pues los hombres no tenemos todas estas cuestiones hormonales que tienen las mujeres y que eso tiene mucho que ver con también la aparición del cáncer de mama, obviamente el tejido mamario, que es diferente al tejido del hombre, del hombre. Todos estos cambios que tenemos anatómicamente y hormonalmente, pues hace que precisamente el hombre no sea tan frecuente que aparezca esta enfermedad, pero puede aparecer, entonces sí, no hay que olvidarlo. ¿Quiénes tienen más riesgo? Pues cuando hay muchos familiares de cáncer en la familia, ahí hay más riesgo de que el hombre pueda tener cáncer de mama, por ejemplo. Es decir, si hay varias pacientes en una familia con cáncer de mama, la abuelita, las tías, hermanas, entonces los hombres ahí pueden tener más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Sí, algunos hombres con cuestiones de inmunodepresión, con enfermedades hepáticas, sí, son los que pueden tener más riesgo de tener esta enfermedad. Entonces, no es tan frecuente, afortunadamente en el hombre, pero sí también hay que estar al pendiente. Y cuando hay estos antecedentes familiares fuertes, pues es que cuando los hombres tienen que estar más al pendiente. ¿De acuerdo? Y en cuestión de mitos y realidades, por ejemplo, de pronto los tabús que de pronto existen y que hacen que, pues sí nos condicionemos y digamos, ay, probablemente puede que yo tenga este riesgo. Los hombres que utilizan esteroides pueden desencadenar cáncer o, por ejemplo, aquí nos comentan de los que tienen, pues, tejido mamario más que lo normal. Me refiero a que a lo mejor tienen, pues, más desarrollado que las personas, que los hombres en general, que tengan esta situación de yo también debo hacerme una autoexploración. Esto en cuestión de mitos y Sí, realidad, que tanto podemos decir, este sí, este no. claro. Sí, es algo que nos preguntan frecuentemente. Los hombres que usan, por ejemplo, anabólicos, esteroides para desarrollar la masa muscular, a veces desarrollan desarrollo del tejido mamario, pero incluso a veces ellos utilizan un medicamento que es el tamoxifeno, que lo usamos para tratar pacientes con cáncer de mama, y ellos lo usan de repente de forma arbitraria para disminuir precisamente ese tejido mamario. Entonces, ahí hay una cuestión que no está bien regulada, ¿no? Que ya lo usan así como de cajón estos hombres que usan los esteroides y al estar usando el tamoxifeno, pues están reduciendo ese crecimiento del tejido de la glándula mamaria como tal, del tejido glandular. Les decía, hay hombres que tienen cuestiones de enfermedades hepáticas, regresamos a lo de los hábitos, aquellos hombres que toman mucho, ¿sí? que consumen mucho alcohol, pueden tener enfermedades hepáticas, eso favorece que se aumente el estrógeno en los hombres y que puedan desarrollar tejido mamario o de la glándula mamaria y son los que también tienen más predisposición a tener cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, son como esos factores los que en el hombre pueden influir. Ajá, y sí, hay hombres que tienen desarrollada más el tejido mamario, eh, no necesariamente tienen más riesgo. A veces cuando nos llegan con estos hombres con este tejido mamario aumentado, pues a veces por cuestiones estéticas se los podemos quitar, pero no se ha visto que como tal que tengan el tejido mamario aumentado, sea que tengan más propensión para el cáncer, pero tenemos que tomar en cuenta todos estos factores que les comento, ¿no? Los antecedentes familiares, el abuso del alcohol, sobre todo, o algunas otras enfermedades inmunológicas que sí puedan ocasionar que tengan predisposición los hombres para el cáncer de mama. Y obviamente, pues igual, de igual manera, ¿no? El hombre que siempre que se detecte alguna bolita, algún crecimiento mamario, pues sí, obviamente tiene que acudir a una revisión médica para que el médico pues ya determine si se requiere algún estudio específico o realizar una cirugía, ¿sí? De ese tejido mamario que está desarrollado. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, aquí hay
muchísimas dudas que en caso particular, bueno, Dianita, vas, te escuchamos, ¿eh? Ahí ya cerró su micro, pero bueno, mientras seguimos con las dudas del chat, nos dicen qué tan probable o qué tan, pues es un factor de riesgo el hecho de tener fibrosis o el hecho de tener menopausia o el hecho de tener, por aquí nos dicen estar en una etapa de tratamiento de hormonas que se dejaron de tomar y después les dieron más hormonas para regresar a cáncer de mama. ¿Qué tan probable es que esto suceda? Ok. Sí, sabemos que el uso de hormonas exógenas sí puede tener cierto aumento del riesgo de cáncer, ¿sí? Desde las hormonas anticonceptivas hasta las hormonas que se utilizan para tratar la menopausia, sí pueden tener cierto riesgo en el aumento de poder desarrollar un cáncer de mama. Por lo tanto, estas hormonas siempre se deben de prescribir bajo vigilancia médica, ¿sí? Y nuevamente, para prescribir las hormonas, pues tomamos en cuenta muchas cosas, los antecedentes familiares, si tienen algunas otras enfermedades inmunológicas, etcétera. Y de acuerdo a cada paciente, pues determinamos qué tipo de hormonas pueden utilizar o no. Y lo que recomendamos, pues es que sobre todo en la menopausia, por ejemplo, pues solamente dar hormonas cuando la paciente realmente las necesite y no por periodos tan prolongados, ¿sí? Lo menos que se puedan utilizar. Sabemos que el uso de las hormonas por más de 5 años sí van a aumentar el riesgo. Ahora, no quiere decir que todas las que usan las hormonas forzosamente les va a dar cáncer. No, obviamente no. Sabemos que aumenta el riesgo, por eso tiene que ser siempre bajo prescripción médica y estarse haciendo sus estudios. Entonces, no hay que tenerle miedo tampoco al uso de las hormonas, pero estas siempre deben ser bajo prescripción médica, vigilancia y determinar en qué pacientes sí se pueden utilizar y en qué pacientes no se pueden utilizar. Ok, y en cuestión del climaterio y menopausia, ¿también aumentan el riesgo de cáncer? Como tal, no es que como la menopausia aumente el riesgo de cáncer, sino más bien sabemos que a edades más tardías, pues es cuando puede aparecer más el cáncer. Una de las cosas por las que también estamos viendo más cáncer de mama u otros cánceres es que también estamos viviendo más, ¿no? Afortunadamente también la esperanza de vida ha aumentado, ¿sí? O sea, vivimos más años que nuestros antepasados, ¿sí? Pero también eso ocasiona que pues tengamos, si vivimos más, tenemos más tiempo o más chance de poder desarrollar un cáncer. No es como tal que por sí la menopausia sea la que cause un cáncer, sino que en estas etapas de la menopausia ya pasó bastante tiempo para que pudieran ahí desarrollarse mutaciones en las células y entonces poder desarrollar un cáncer, ¿sí? Pero no es que como tal la menopausia sea la causa, ¿sí? De que se desarrolle un cáncer. Perfecto. Recuerden que es importante estarnos haciendo la autoexploración frecuentemente para que pues no lleguemos a ese extremo, ¿no? Estemos viendo en qué etapa se convirtió, porque a lo mejor en la menopausia es donde nos damos más cuenta de los cambios en el cuerpo y es donde decimos, ah, pues probablemente por esto fue el factor, pero igual con la autoexploración frecuente, pues podemos evitar ese tipo de pues desencadenamientos que nada más lo entendemos nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor esto ya venía de antes, pero pues hasta ese momento me di cuenta. Por aquí nos dicen, si mis senos tienen muchos quistes muy grandes, me han dicho que son de agua, ¿se pueden convertir cancerígenos en algo cancerígeno? No, generalmente no. Los quistes los consideramos cambios benignos. Esto también va a depender de una mujer a otra. Prácticamente todas las mujeres hacen pequeños cambios fibroquísticos que le llamamos nosotros. Son cambios en el tejido mamario que tienen que ver precisamente por estos cambios hormonales que están teniendo a lo largo de su vida.
¿sí? Por la influencia de las hormonas, el tejido mamario sufre estos cambios que se desarrollan en pequeñas partes del tejido mamario que se puede hacer como más durito, lo que le llamamos la fibrosis, o estas bolitas llenas de agua, que son los quistes. Esto nosotros le llamamos cambios benignos. Generalmente estos cambios no se transforman en cáncer. ¿Sí? No, es decir, el quiste como tal no se va a transformar en cáncer. Los consideramos cambios benignos. Hay casos raros donde se puede dentro de un quiste desarrollar un cáncer, pero eso es como lo menos frecuente, es muy raro que veamos eso. Entonces, en términos prácticos, los quistes como tal los consideramos benignos y no se desarrollan, no se transforman en cáncer. Ok, y los fibradenomas también están como en el mismo nivel en cuestión de que no se pueden transformar en cáncer. Ajá. Es de lo que les mencionaba de los cambios fibroquísticos. El fibradenoma es eso, una bolita fibrosa que se desarrolla ahí en el tejido mamario, ¿sí? Y que generalmente esa tejido fibroso, esa bolita fibrosa, generalmente la consideramos benigna y no se va a transformar en un cáncer. De tal manera que cuando vemos en el ultrasonido, la mastografía, a lo mejor pequeños fibroadenomas que están muy pequeños, sobre todo menores de 1 centímetro, generalmente no los tenemos que extirpar, solamente los vigilamos y los estamos vigilando y generalmente no repercuten, como les comento, en que se transformen en un cáncer. Cuando ya son fibroadenomas que pues sí ya son más de, sobre todo 2 centímetros o que ya son palpables, pues sí los tenemos que extirpar, pues probablemente para que no esté ahí el nódulo como tal y las molestias que les puede ocasionar y obviamente para examinarlo en patología completamente y determinar completamente que no es cáncer, pero generalmente los fibroadenomas son cambios benignos y no se transforman en cáncer. Perfecto, aquí nos ponen, a partir de la detección de una bolita, ¿qué tanto tiempo pasa si es que no la trato para que se pueda volver cáncer? Y la otra, ¿qué tanto, pues estamos hablando en cuestión de precio del tratamiento de un cáncer? Ok. Se considera que para que una bolita cancerosa, desde que inicia, recuerden que esto empieza como una célula que se muta, que se cambia, que se altera, y esa célula se empieza a multiplicar. Estamos hablando de celulitas, ¿no? Para que esas celulitas que se están multiplicando, que ya las consideramos cancerosas, alcancen el tamaño de una bolita de 1 centímetro, que más o menos es cuando ya se puede llegar a tocar, por lo menos ya pasaron 5 años desde que empezó la celulita anormal. O sea, no es algo que se desarrolle de la noche a la mañana o en meses. Generalmente esto pasa en años. Por eso la importancia de estarse haciendo la mastografía, ¿sí? Porque ahí podemos detectar pequeños cambios en la mastografía que todavía no se tocan, que todavía no los tocamos, pero sí ya podemos ver ahí calcificaciones, podemos ver algunas distorsiones ahí ya del tejido mamario y que no se toca o que no se ve como bolita, pero que ya nos puede estar indicando que hay algo anormal. Y si vemos eso anormal, pues vamos y tomamos una biopsia. Y si es cáncer, pues lo estamos detectando a tiempo y es muy fácil curarlo en esa etapa, cuando todavía no se toca como bolita, ¿sí? Cuando ya se toca una bolita, insisto, es porque ya por lo menos sí pasaron 3, 4, 5 años de que empezó como tal la célula cancerosa. Y el tratamiento, bueno, pues obviamente esto va a variar dependiendo de cada caso, si se requiere de cirugía, quimioterapias, radiaciones, ¿sí? Si se requieren de todos estos tratamientos, pues sí estamos, y obviamente depende en dónde se trate, pero digamos que en promedio, todo este tratamiento, sí estamos hablando de cerca de el millón de pesos, ¿no? Les digo, obviamente esto varía de dónde te trates, pero más o menos ese es el costo.
por todas las quimioterapias que muchas veces tiene que llevar la paciente, el tratamiento de las radiaciones, el tratamiento de la cirugía. Por eso la insistencia en la detección oportuna. Si se detecta a tiempo, pues muchas veces no van a requerir quimioterapias, a veces solamente se quedan con una pastillita que se toman durante 5 años, ¿sí? Y la cirugía tampoco es una cirugía que se tenga que hacer tan radical, solamente se retira el sitio donde estaba el nodulito o donde empezaban las alteraciones, lo que les decía de las calcificaciones que se pueden ver en una mastografía, y que esto estamos hablando de que es algo microscópico, que es algo pequeño, y que el retirarlo solo implica una pequeña cantidad del tejido mamario, ¿sí? Y no tenemos que quitar toda la mama, y no tenemos que quitar todos los ganglios, podemos quitar solamente 2 o 3 ganglios nada más, o no retirar los ganglios. Y obviamente esto va a disminuir los costos, ¿sí? Si no se requiere una cirugía mayor, si no se requieren quimioterapias, ¿sí? Si no se requieren radioterapias. Entonces, nuevamente, pues la detección oportuna es muy importante. Cuando ya son cánceres avanzados, que se requieren incluso ya de quimioterapias de las más nuevas que tenemos, que afortunadamente están ayudando a muchos pacientes con cáncer avanzado, pero estamos hablando de que son medicamentos muy, muy, muy costosos, ¿no? Que cada ciclo de esas quimioterapias está por arriba de los 100,000, 200,000 pesos muchas veces, ¿no? De esos medicamentos nuevos, ¿sí? Entonces, sí tenemos muchas opciones para tratar el cáncer, pero sí, todos estos tratamientos nuevos son muy costosos y pues nuevamente la insistencia de la detección oportuna. Vale, aquí nos comentan, hay una persona conectada que presenta ardor localizado en uno de sus senos, pero este ardor no es siempre, o sea, es esporádicamente algunos días y cada que va a revisión le dicen que es normal. También el tamaño de uno de sus senos es más grande que el otro. Entonces, en las revisiones le han dicho que es normal, pero sí podría tenerlo en cuenta como algún síntoma pues, que puede derivar a cáncer. Es normal que a veces haya una pequeña diferencia en el tamaño entre una mama y la otra, entre un seno y el otro. A veces no es tan notorio, a veces es un poquito más notorio, pero eso es muy frecuente que lo podamos ver. Muchas veces no son del tamaño igual los senos. A veces no se percibe. Ajá. Hay veces que sí, sí es más evidente, pero eso es normal, ¿sí? Y no implica alguna cuestión también que nos aumente el riesgo de cáncer, por ejemplo, por estas diferencias de tamaño. Lo de los ardorcitos, piquetitos, como calambritos, que muchas mujeres llegan a sentir, es lo que les comentaba. Estos cambios generalmente lo asociamos a cambios inflamatorios, cambios fibroquísticos, y que no necesariamente esos malestares nos indiquen que tienen un riesgo aumentado del cáncer, para desarrollar cáncer, ¿no? Son generalmente cambios inflamatorios, cambios fibroquísticos, pero nuevamente, sí, siempre que ustedes detecten algún cambio, alguna molestia, siempre va a ser mejor acudir a una revisión médica. Cuando esto es muy continuo, sí vale la pena que entonces sí se acerquen a un especialista de mama, ya sea un ginecólogo oncólogo, un cirujano oncólogo, que sí pueda entonces darles una exploración más detallada, algún estudio más detallado, para cuando estas molestias son como muy persistentes, ¿no? No, lo que siempre les decimos, no solamente dejarse llevar por la primera opción que les da un médico, porque sí, a veces eso también ha retrasado el diagnóstico oportuno. A veces si van con médicos generales o ginecólogos que no son oncólogos, si no están ellos muy preparados en la exploración mamaria o en los estudios que se les deben de hacer, pues sí, ahí sí hemos visto que a veces se puede retrasar el diagnóstico de un cáncer. Entonces, cuando ustedes ya tienen una molestia muy persistente y que ya les han dado varios tratamientos y esto no se quita, o algún cambio en la mama o enrojecimientos, o que luego les dicen, pues son irritaciones del pezón, por ejemplo,
¿sí? O alguna infección y que les dan tratamiento, si esto no se les quita, sí es importante que acudan con ya un oncólogo, a un ginecólogo oncólogo, un cirujano oncólogo, para que sí ya haga una exploración más detallada y algún estudio más específico. Y buscar la causa de si ya es esto algo muy persistente, ¿no? Claro, aprovechen sus membresías, sus tarjetas, lo que tengan. El doctor está en la red, así que sí pueden acudir con una consulta especializada con él, personalizada, o sea, ya que les dé el tratamiento adecuado para cada uno de ustedes, pues estaría buenísimo. Aquí nos dicen, al autoexplorarme, ¿cómo debe sentirse el tejido normal? Porque a veces nos pasa que también nos condicionamos nosotras y haciendo la autoexploración decimos, híjole, esto como que se siente raro, pero al final era tejido normal. ¿Cómo diferenciar o cómo saber qué sí está bien, qué no está bien? Sí, es lo que les comentaba, qué es lo que nos dicen la mayoría de las pacientes, ¿no? No dicen, doctor, pues es que yo no me sé explorar, porque no sé tocar qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Eh, yo siempre les digo en la consulta, hasta les digo, mira, tócate, cómo se toca tu tejido, ¿sí? Al inicio cuando lo empiezan a hacer, pues a lo mejor van a tocar todo igual, o a veces me dicen, es que yo siento como muchas bolitas, ¿no? Esto va a depender a veces de la fibrosis que tenga cada paciente, o la cantidad de grasa que se tenga. Entonces, pero algo que va a ser siempre muy evidente, pues un nódulo duro, una bolita dura, ¿sí? Que generalmente se describe como una nuez, etcétera, pues eso ya tiene que llamar la atención, ¿sí? Cuando hay un hundimiento, un hundimiento del pezón, un hundimiento en alguna parte de la mama, ¿sí? O cambios de coloración, ¿sí? Estos son como datos principales que sí tienen que llamar la atención. Engrosamiento de la piel, que luego se ve como si fuera una cáscara de naranja, ¿sí? Estos son cambios que sí tienen que llamar la atención y que inmediatamente tienen que buscar una revisión médica, ¿no? Pero lo que les comento, el que ustedes puedan diferenciar algo diferente en su tejido mamario, en su mama, en su seno, es en la medida que ustedes aprendan o acostumbren a estarse revisando. ¿Sí? Es la forma en que ustedes van a poder más fácil diferenciar entre algo que ya estaba y algo que es nuevo, ¿no? O que tocan diferente. ¿De Claro. acuerdo? Aquí nos comentan, para las situaciones donde tenemos esta carga genética de que mamá, tía en la línea directa, pues ya padecieron cáncer, ¿qué tan recomendable es hacer estos exámenes de predisposición? Sí, eso también es uno de los grandes avances que hemos tenido en la actualidad y que ya están disponibles ya en muchos lugares aquí en México, que ya no son tan caros. No es el estudio genético o el estudio de predisposición genética, no está indicado para todas las personas, solamente está indicado precisamente para aquellas personas donde o aquellas familias donde se tiene una carga importante de cáncer. Es decir, que la abuelita tuvo cáncer de mama, que tengo varias tías o varias primas o mi hermana. Es decir, ya cuando hay tres o Mm, más familiares cercanos, ¿sí? Hablamos de abuelitas, tías, hermanas, ¿sí? Primas, que se detecte que sí hay una carga importante de cáncer, no solamente cáncer de mama, ¿no? Puede ser cáncer del útero, cáncer del ovario, cáncer de tiroides, cáncer del estómago. Es decir, hay diferentes tipos de cáncer que se pueden relacionar genéticamente. Pero prácticamente es eso, ¿no? Cuando una familia sí detecta que hay varios eh, pacientes con cáncer, pues los que no tienen cáncer son los que deben de acudir a buscar estos estudios de predisposición genética. Entonces nosotros como oncólogos los mandamos con el genetista, con el médico genetista les va a hacer una valoración genética y de acuerdo a este riesgo que ellos encuentren, se hace un estudio genético. ¿Sí? Que hay diferentes tipos de estudios genéticos, hay que son los básicos o los ampliados, obviamente dependiendo de esto del costo. El costo va a variar desde los
8,000 pesos a 20,000, 30,000 o 50,000 pesos, dependiendo qué tan extenso sea este estudio genético, ¿no? Pero el estudio más básico genético ya no es tan caro y sí nos puede detectar aquellas pacientes que tienen esta predisposición y aquellas que tienen la mutación positiva para hablando específicamente del cáncer de mama, pues ya nosotros como oncólogos les podemos hacer una cirugía preventiva, quitando el tejido mamario, poniendo unos implantes, que fue lo que se hizo esta actriz Angelina Jolie, y entonces ahí vamos a prevenir pues la aparición de este cáncer, ¿no? Pero repito, no es para todas las mujeres. Esto solamente es para aquellas mujeres donde sí tienen mucha carga familiar, que tienen muchos familiares con cáncer. Y esto estamos hablando que solamente es del 5 al 10% de la población en general. La mayoría de los cánceres aparecen en personas que no tienen antecedentes familiares, ¿sí? Más del 70% de los cánceres aparecen en personas que no tienen antecedentes familiares, ¿sí? Entonces, sí, cuando tenemos antecedentes familiares, sabemos que mi riesgo puede estar más aumentado. Pero si no tengo antecedentes familiares, eso no me libra de que no me dé cáncer. Y como les comento, de hecho es al revés. La mayoría de los cánceres aparecen en personas que no tienen antecedentes familiares. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. El hecho de que sí, muchas personas dicen, yo no tengo antecedentes familiares, entonces yo no tengo riesgo. No, todos tenemos riesgo de desarrollar algún cáncer y por lo tanto estamos, siempre la revisión médica es muy importante y insistir en el caso del cáncer de mama, pues la autoexploración. ¿De acuerdo? Entonces los estudios Claro, genéticos se hacen, pero solo para personas específicas. perfecto. No se vayan porque al final les tenemos un regalito. Nos dicen por aquí, y si las punzadas son muy fuertes hasta que te lleven a las lágrimas, ¿esto es normal? Porque dice que llega al punto de ya no se puede mover, o sea, son demasiado fuertes. Sí, obviamente no es normal, pero generalmente eso tampoco se debe a un cáncer o que estás desarrollando un cáncer. Generalmente esto no se debe a eso. Ese tipo de punzadas o dolor muy fuerte, generalmente muchas veces está asociado a una fibrosis muy importante, ¿sí? O algún otro padecimiento específico de la mama que ya se tendría que valorar en cada caso. Hay pacientes que a veces sí tienen una fibrosis muy, muy extensa y que a veces pues sí tenemos que valorar algún tratamiento quirúrgico o algún tratamiento médico ya más específico, ¿sí? Pero se tiene que valorar cada caso. Afortunadamente esto no es tan frecuente, ¿sí? Pero cuando ya hay ese tipo de dolor que es muy intenso, ¿sí? Pues tenemos que ver el caso específico, ¿no? Aquí sí yo recomendaría ya acudir con un especialista de mama, no con un ginecólogo general, un especialista de mama, para que se le pueda dar el tratamiento específico ya en esos casos. El fumar, hay muchos pacientes que fuman y eso sí es un factor que sí hemos visto. Las pacientes que fuman tienen más riesgo de desarrollar este tipo de dolores, estas fibrosis más extensas. Entonces, a veces pacientes que fuman, a veces con el solo hecho de empezar a dejar el tabaco, ya con eso mejoran bastante, ¿no? O el exceso de café, por ejemplo, el exceso de Coca-Cola, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya si es algo muy intenso, pues sí se tendría que ver cuál es la causa específica. Perfecto. Aquí nos comparte Ana que en una de sus axilas está muy inflamado un ganglio. Le duele mucho y se ve muy abultado como el tamaño de un pezón. ¿Se puede operar o qué puede hacer? Nuevamente, siempre hay que acudir a una revisión médica. Si es un ganglio, los ganglios de igual manera pueden crecer por varias causas, no necesariamente cáncer, ¿sí? Los ganglios pueden ser por estas cuestiones inflamatorias, de la fibrosis, ¿sí? O alguna infección o alguna otra cuestión inflamatoria que a veces no tiene que ver con la mama. Por ejemplo, a veces pacientes que tienen alteraciones reumáticas o pacientes diabéticas, ¿sí? A veces tienen estos crecimientos ganglionares
y no necesariamente es que sea cáncer. Pero si hay un ganglio crecido, sí hay que acudir a revisión médica, se evalúa ese ganglio, muchas veces valoramos tomar una biopsia, ¿sí? Descartar obviamente que no sea algo maligno, si es algo solamente inflamatorio, pues se valora dar tratamiento con algún medicamento, y si no disminuye ese ganglio, pues sí lo tenemos que operar, sí lo tenemos que extirpar. Ajá. Entonces, pero bueno, eso es un signo de alarma. Si hay un ganglio crecido y ese ganglio no se disminuye con el paso de los días, porque a veces esos ganglios que crecen pueden crecer incluso a veces por alguna infección respiratoria incluso, ¿no? Alguna enfermedad respiratoria, y podemos tener crecimiento de los ganglios, pero generalmente estos ganglios se van a desinflamar con el paso de los días, o por alguna cuestión ahí inflamatoria de otro tipo, pero si es algo benigno, pues se van a desinflamar solitos, ¿sí? Pero si estos ganglios permanecen inflamados, ajá, entonces sí, inmediatamente hay que acudir a una revisión médica, y el médico pues ya tendría que valorar ese ganglio. Si está crecido, pues sí, generalmente tomamos una biopsia. Si se descarta cáncer, pues se da un tratamiento médico, y si no se disminuye ese ganglio, pues sí hay que extirparlo. Perfecto, pues les dejamos este regalito a todos ustedes que nos están escuchando para que acudan con el doctor. Esta es la promoción especial para miembros de esta red, de esta comunidad que están conectados y que puedan acudir para todas aquellas que nos escribieron sus dudas particulares, sus problemas, este, puedan checarlo directamente con el doctor y no dejen pasar más tiempo. La verdad es que es muy bueno estar atendiéndose a nosotras mismas, queriéndonos a nosotras mismas, estar al pendiente porque pues, podemos prevenir muchísimas cosas. Muchas gracias a Cibergestión, Petmark, Verifigas y todos los que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias por tenerlos. Y no sé, Doc, ¿alguna recomendación, otros tips, algo que desee compartirnos para finalizar ya la sesión? No, pues bueno, lo que ya les comenté, reiterarles que la disminución del cáncer de mama es cuestión de todos, de todos, de todas. Todos, algo que también tenemos de incluir a los hombres en relación a invitar siempre a sus familiares a que se vayan a hacer su mastografía, que se vayan a revisar, y la autoexploración, y estos cambios de hábitos que comentamos, ¿no? Esto es lo principal. Si no hacemos esto, pues no vamos a ver una disminución de este cáncer, y no vamos a estarlo detectando oportunamente, que eso es lo más importante. Y bueno, nada más ahí en esta promoción que pusieron, ya no estoy en el Ángeles Metropolitano, estoy en el Star Médica Roma, que está muy cerca del Ángeles Metropolitano, y los teléfonos son los mismos, eso sí. Y en Star Médica Tlalnepantla también me encuentro. Y esos son los teléfonos, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. ¿Sale? Muchas gracias. O contacten a su agente y de ahí nosotros contactamos con el doctor Juan Luis, perdón, para que puedan tener esta consulta o puedan tener beneficios con sus colaboradores, si es que desean también hacerlo como de forma masiva. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Espero que les haya gustado esa sesión y no se olviden de contestar la encuesta que les vamos a enviar y nos vemos la siguiente sesión el próximo mes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.